El 27 de julio de 1977 era invierno en Argentina. ¿Recuerdas si hacía frío? Sí, era frío, era un día muy frío. ¿A qué hora llegaste a tu casa? Llegué como a las 10:30 de la noche, ¿A qué hora golpearon la puerta? a las 10:40. ¿Con quién te encontraste cuando abriste? Me encontré con paramilitares. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción. Silvia Montserrat Garcías Blanc, buenas tardes, bienvenida a Nos Vamos de este Mundo. ¿Qué sucedió los minutos siguientes a la entrada de los paramilitares en tu domicilio? Me cogieron, me taparon los ojos, me ataron las manos en una silla y se pusieron a revisar todo buscando a Mario. ¿Te robaron? Sí, después supe que me habían robado muchas cosas. ¿Se asomó alguien del vecindario a ver qué pasaba? No sé. ¿En qué pensabas? Que bueno, que nos había tocado y que era el fin. ¿Dejaron que recogieras alguna de las pertenencias? No, nada. Ellos llevaron todo, se llevaron muchas cosas y bueno, después estando ahí en La Perla escuché que les regalaban un pantalón que yo había acabado de comprar a una de las colaboradoras y después en el baño había una caja con medicamentos que eran de mi casa, que estaban escritos por Mario y bueno. La Perla es un campo de detención clandestina, donde Sí. te van a llevar después de ese Sí, secuestro. sí. Porque estuvieron allí, entonces después me metieron en un coche y me llevaron cuando hay dos campos de detención, uno que está dentro de la ciudad y había otro que sabíamos que existía, que era en las afueras, y cuando dieron muchas vueltas y cogieron la carretera, yo me di cuenta que me llevaban a La Perla. Y en La Perla no conocíamos nadie que hubiera salido vivo de allí. Tenías un hijo de 10 meses. Sí. ¿Dónde estaba? Y bueno, había quedado con mis padres ese día porque habían operado a mi suegra y a mi suegra le habían, se había quedado Mario a dormir con ella y yo había estado toda la tarde con un amigo buscando donantes de sangre RH negativo y bueno, estaba muy cansada y le pedí a mi madre que quedara con Pablo a dormir esa noche y yo me volví a casa para cambiarme y ducharme y eso. Naciste en Córdoba, Argentina, en 1945. Tus abuelos eran catalanes, mallorquines, emigrados a Argentina a principios del siglo XX. Tu madre, Catalina Garcías Blanc, y tu padre, Santiago Montserrat, ya nacieron en Argentina. ¿En qué lengua hablabais en casa? ¿En catalán, en mallorquín, en español? No, hablábamos en castellano y mis padres a veces entre ellos hablaban catalán, bueno, catalán mallorquín, y mi madre con su familia hablaba mallorquín. ¿Y en qué lengua se cantaba? En castellano. ¿Qué niña fuiste? ¿Cómo te educaron en casa? Me educaron en colegios públicos y no era, en mi casa no eran religiosos, eran laicos
bueno, Tuviste una infancia feliz. sí, ¿Tienes buenos recuerdos de la buenos infancia? recuerdos tengo, sí. ¿Se escuchaba la radio en tu casa? Sí, se escuchaba la radio. ¿Te acuerdas de haber oído de niña los discursos de Eva Perón? No, no me recuerdo porque eran antiperonistas. Tus padres eran antiperonistas. Tu padre fue secretario de una asociación de apoyo a la República Española, una asociación que presidía el intelectual Deodoro Roca. Imagino que en tu casa se recibía a muchos españoles. Sí, siempre se recibían españoles que venían, que habían logrado salir de España. Habían traído a muchos importantes, como esa asociación, antes que yo nazca, claro, porque eso fue durante la Guerra Civil y después también durante la Segunda Guerra, y habían traído a Falla, a los Guevara, que los habían ubicado en Altagracia y donde les encantó y se quedaron. También los Guevara, perdón, los padres del Che Guevara, del Che Guevara. Sí. Y por cierto los conocí porque había un sitio, una familia de los Roca que se reunían, y alguna vez yo he ido y bueno, él era mayor, Che Guevara, pero me acuerdo que solía ir la familia esa, se juntaban todos ahí, los jóvenes y los niños que éramos. Y después también trajeron a Alberti, que lo ubicaron en una casa en Villa de Totoral, por ahí. Pero bueno, porque ahí tenía la estancia de Odoro Roca cerca, que donde también sé que se juntaban con todos intelectuales y discípulos de Deodoro Roca, que mi padre era de los discípulos, y se juntaban ahí en esa estancia. Estamos grabando este podcast en tu casa de Barcelona, rodeados de miles de revistas, de libros. Muchos de ellos pertenecieron a tu padre, algunos incluso están escritos por él. ¿Quién fue Santiago Montserrat? ¿Qué aprendiste de él? Bueno, mi padre era un intelectual que estuvo muy perseguido durante la época peronista, y bueno, era una persona progresista, liberal, progresista, y que nos inculcó la justicia, la igualdad, todas las... Bueno. Cuando dices perseguido, ¿quiere decir que también pasó por la cárcel? Bueno, sé que él estuvo una vez en la cárcel, no recuerdo qué año. Poco, breve, ¿no? Pero sé que estuvo. Y después cada 2 por 3 venía la policía del barrio, que entraba, que venía, golpeaba, entraba, revisaba, miraba, y bueno, y nada más. Yo sé que mi padre todos los fines de año para las fiestas les mandaba un presente A los policías del barrio. A los policías del barrio por la fiesta. Y yo creo que por eso no hacían mucho más. Pero bueno, tampoco tenían nada para... Mi padre no estaba políticamente en nada en ese momento, en la época que yo recuerdo, ¿no? Tu padre, que repasando la bibliografía, repasando sus libros, tenía pasión por Antonio Machado, tenía pasión por Ortega, por el pensamiento latinoamericano, el pensamiento más crítico latinoamericano. Sí. ¿Qué aprendiste de Catalina, de tu madre? Y de mi madre aprendí a hacer, bueno, no sé,
que era una persona bastante liberal, abierta, me daba mucha apertura, mucha libertad para mis cosas y eso acompañaba mucho a mi padre en todo. ¿Y la alegría que te caracteriza de quién es? ¿Del padre o de la madre? ¿De quién la heredas? No sé, creo que de los dos un poco. ¿Tus padres te llevaban de niña o de adolescente a clases de recitación? Sí. ¿Y te acuerdas de algo de lo que aprendiste? No sé, algún poema, no me acuerdo. De verdad, aunque sea un verso, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. En esa época que vas a recitaciones, cuando también aprendes danzas populares, o es después? No, ahí también me mandaban ahí mismo a danza de folclore argentino y después dejé y después de grande volví a retomarlo. En 1963 ingresas en la Facultad de Arquitectura, coincidiendo precisamente con la llegada a la presidencia argentina de Arturo Illa, radical antiperonista. ¿Qué ambiente hay en ese momento en la universidad? Bueno, o ya se habían formado porque había habido revuelo de libres y laicos y todo esto, y se habían formado los grupos estudiantiles distintos, los integralistas del LAP y todo esto, de los de centro, los de izquierda, y bueno, y había, es que después de la caída de Perón, esta que se llamó la Libertadora, le llamaban esa dictadura la Libertadora, pidieron a los intelectuales antiperonistas de Córdoba que se hicieran cargo de la universidad. Entre ellos estaba mi padre. Y bueno, ellos no querían aceptar porque era un golpe de Estado. Pero bueno, el ministro de Educación les dijo que les daba total libertad para hacer lo que quisieran. Y entonces ellos dijeron que bueno, que aceptarían si podían imponer en la universidad la reforma universitaria del 18, los principios de la reforma. Y les dieron autorización. Y entonces mi padre aceptó y fue decano. Otros de sus círculos fueron decano de Derecho, fue mi padre. Otros fueron decanos de Filosofía, uno de los más importantes, uno del grupo fue rector de la universidad. Y entonces ellos impusieron el tripartito en la universidad, que era el gobierno de docentes, estudiantes y no docentes. Y bueno, cuando yo llegué eso ya estaba en marcha y se habían formado los grupos de estudiantes y se votaba por los representantes estudiantiles para eso. Que es el momento más democrático de la universidad. ¿Cómo se piensa la arquitectura en esos años en Argentina? Bueno, creo que estaba bastante, que tenía un nivel muy alto. Y sobre todo que se hacía mucho hincapié en el diseño y en la estética y todo esto. Y bueno, creo que tuvimos muy buenos profesores y muy buen nivel. En 1966, un golpe de estado del general Onganía aparta del poder a Illa. Una de las primeras acciones del gobierno militar es la conocida como la Noche de los Bastones Largos. Se expulsa violentamente a los estudiantes de los edificios universitarios. Dimiten profesores, otros salen al exilio. La policía asesina a Francisco Pampillón, miembro de la Federación Universitaria de Córdoba, me imagino que compañero tuyo. Las clases se suspenden durante todo el año. ¿Participas tú en las reivindicaciones universitarias en ese momento? Sí, porque
huelgas, paros, tomamos la facultad y venían los militares, bueno, venían la policía a desalojarnos. De la facultad nuestra teníamos la facilidad que podíamos saltar de una terraza a la casa de una compañera de la facultad y salíamos todos por ahí. Y bueno, pero fue duro, nos perseguían con caballos y era muy fuerte. Ese mismo año de 1966 viajas a Bolivia y a Perú con una amiga y una mochila a la espalda cada una. ¿Cómo es tu primer descubrimiento de América Latina? Bueno, nosotros habíamos estudiado mucho sobre de la arquitectura, de la arquitectura indígena precolombina y todo esto, entonces un poco íbamos en ese sentido a descubrir. Y bueno, fue un viaje muy interesante con mochila. Bueno, iba con un primo mío también. Entonces, bueno, dormíamos en las universidades y visitábamos, qué sé yo, hice todo por tierra y camiones de pasajeros con los indios, con todo, bueno. Y hicimos todo un recorrido por Bolivia, inclusive fuimos a Tiahuanaco y después pasamos a Perú, Machu Picchu y todo. Y bueno, Lima después. Cuando regresas, retomas los estudios de arquitectura y ya con la carrera terminada, viajas en el año 72, viajas a Chile, en un momento en que está en la presidencia el socialista Salvador Allende. ¿Qué haces esas semanas o esos meses que estás en Chile? Bueno, esos meses, la verdad es que, bueno, fuimos así, estuvimos en contacto así en Santiago mirando cómo trabajaban los grupos de autoconstrucción. Y después viajamos, que una de ellas tenía contacto, fuimos a Concepción y otro poco más al sur. Y después ella se volvió y con la otra amiga fuimos para el lado de la costa de Santiago, Valparaíso y eso, y la costa esa. Estuvimos visitando Isla Negra, que era la casa de Neruda, que no había nadie, pero fuimos a verla. Y bueno, y después nos volvimos. Te vuelves, Lanús es presidente de Argentina. Sí, y me detienen. Y te detienen. Sí. ¿Por qué te detienen? Bueno, alguien hizo una denuncia y no vale la pena entrar en los detalles. Y bueno, habíamos guardado allí de unos chicos que habían tenido que dejar, que estudiantes que en el verano habían tenido que dejar su casa y nos habían pedido que les guardáramos las obras completas de Lenin. Y después había un montón de papeles y de cosas de distintos grupos políticos que traíamos ahí al departamento. Y bueno, se llevaron mi máquina de escribir para probar que ninguno estaba escrito con eso. Bueno, tuve que estar en Buenos Aires presentándome hasta que me liberaron me sobreseyeron. Bueno, no había nada escrito con eso. ¿La guardas todavía, la máquina de escribir? Sí, está aquí. ¿Y la tuya la habías heredado? No, mi padre me la había dado. Una Underwood. ¿No militabas en ningún partido político en ese momento? No, apoyaba, tenía un grupo que hacíamos apoyo así de ayudar a repartir volantes y cosas para las manifestaciones, las huelgas, eso. A diferencia de otros países, sorprende en Argentina la cantidad de mujeres detenidas, desaparecidas, asesinadas
por los sucesivos gobiernos dictatoriales, no solo por la que llamamos Junta Militar del 76. ¿Esa presencia social y política de la mujer estaba unida a una conciencia feminista? Bueno, no sé si era exactamente la conciencia feminista, pero yo creo que la mujer allí tenía mucho más presencia, porque todas podían estudiar, los estudios eran gratuitos, toda la universidad era gratuita y bueno, yo desde el peronismo con Eva, que se había puesto, creo que fue con ella que se puso el voto femenino, y la mujer tenía libertad, y después cuando nunca tuvimos como aquí tanto control, nunca conozco, ni siquiera mi madre me puede contar de que hayan tenido tantos controles de los padres, de los hijos, de los hermanos, nada. Entonces, era una sociedad más abierta y liberal de siempre. Mi madre y mis tíos estudiaban en el 2010-2015 en el colegio con el método Montessori. Mi tío siempre decía, cuando vino aquí en el colegio lo maltrataban los profesores. Cuando Silvia dice aquí es Vino España. Así, a España, en Mallorca. Mallorca. Que volvieron varios años a Mallorca. La familia de mi madre. Entonces, y mi tío decía, a mí en Argentina no me habían maltratado nunca en el colegio, ¿no? O sea que allá había eso, una diferencia. Y mi madre también decía que llegaron y que no tenían, que era muy atrasado todo cuando vinieron, y que ellas trajeron la música, la moda, la pintura, el maquillaje, todo, ¿viste? Porque aquí nada. Y eso se acuerdan sus amigas, siempre me lo decían, se acordaban de ello. Cuando sales de la cárcel, de esa primera detención, empiezas a trabajar en las villas de emergencia como miembro del movimiento de lucha por la salud. ¿Qué eran las villas de emergencia o villas miseria? ¿Qué eran? Bueno, las que yo trabajé eran villas de gente trabajadora, básicamente. Yo trabajé en una que se llamaba Chacra La Merced, que eran gente que trabajaba las huertas del conurbano, donde, bueno, era lo que llegaba a la ciudad de Córdoba, ¿no? Para la alimentación. Y después trabajé en otra que estaba en un barrio burgués, de casas, ¿cómo se dice acá? De torres. Bueno, que eran casas con jardines y de alto standing. Y esa villa estaba al lado de un río donde estaba ese barrio. Y toda esa gente trabajaba en esas casas. Entonces, que eran las señoras de la limpieza, las que lavaban la ropa, las que cuidaban los niños, a los ancianos, y los maridos, los hombres, eran los que arreglaban todo, el jardín, los problemas que había de agua, de lo que sea, ¿no? Entonces eran gente trabajadora. ¿Que vivían? Y después, ¿en qué condiciones vivían en las villas? Bueno, en chabolas, que se hacían ellos mismos. Y entonces también estuve trabajando en un barrio obrero. ¿Cuánta gente podía haber en ese momento en Argentina viviendo en esa situación? Ay, no sé, la verdad que no tengo claro eso. Porque hay cifras que hablan sobre 1 millón de personas. Bueno, en Córdoba había muchas villas así que no eran como las que yo trabajé, que no eran demasiado grandes. Lo que sí que en Buenos Aires sí que las villas eran muy, muy grandes. Ahora en Córdoba había muchas, pero no eran tan grandes como las de Buenos Aires. Y estamos hablando de chabolas, como tú decías, me imagino que cartón, uralitas.
¿Algunos ladrillos en algún...? Sí, sí. Bueno, lo que Cartón no, normalmente eran con materiales así muy que sacaban a lo mejor los que trabajaban en obras y eso, o que conseguían por allí. ¿Y cuál es tu trabajo en las villas, Silvia? Bueno, el trabajo nuestro fue ayudarles a urbanizar la villa, a organizar las calles y como loteárselos y y entonces luego hacerles como un pequeño diseño de mínimo de habitabilidad, o sea, un ambiente con una posibilidad de un servicio y la posibilidad de crecimiento a otra habitación. Entonces ese ambiente único se previó de que tenían que ir juntando ellos ladrillos y todo eso, una vez dividido las parcelas, juntar ladrillos y material así para poder hacer un principio de edificación, para poder hacer como la toma del barrio, y con todo eso, como la cooperativa que se estaba formando, pedir a un servicio social de vivienda que había, pedir que se los registrara y se los permitiera, bueno, que se los oficializara. ¿Cómo construíais? Yo había hecho ya un trabajo de tesis, pero con un grupo obrero en otra, trabajo final lo habíamos hecho con otros compañeros, en un barrio obrero que ellos habían comprado, una cooperativa, habían comprado una parcela muy grande y entonces trabajamos con ellos en esto mismo, ¿no? Pero bueno, era otra cosa oficial, pero también conocíamos este grupo, esto oficial, que permitían lotes más pequeños, que permitían una serie de cosas para esta gente que pudieran oficializarlos. Hacíais el loteo, que aquí creo que llamaríamos la parcelación, Sí. Distribuíais las parcelas, acompañabais en todo el trabajo de almacenamiento de material, diseñabais esa primera unidad que iba a ser luego la casa, pero el momento de construir, ¿cómo se empieza a construir? Bueno, ellos ya preparaban todo, muchos eran gente, en la villa que trabajamos había muchos que sabían construir, que habían trabajado en la construcción, y entonces ya habían preparado para poner los cimientos, ¿no? Entonces lo que tenían que hacer era ir levantando, y cuando ya estuviera la cosa un poquito armada, entonces llamábamos para que se viera de que eso se legalizara. Y construían... Después ellos terminarían de construir. ¿Y se construía de noche? Porque yo sí que conozco experiencias en Colombia de que se construía de noche y a la mañana siguiente ya había... Sí. Ya existía, ya se daba por hecho. Se construía de noche. En las villas estáis arquitectas, me imagino que hay a lo mejor sociólogos, hay abogados, y allí conoces a Mario Zareceansky. En una de ellas conozco a Mario, sí. Mario Zareceansky, que va a ser tu esposo hasta hoy, que comparte podcast paralelo al tuyo, porque lo estamos grabando prácticamente el mismo día. ¿Quién era Mario en 1972? ¿Quién era? Bueno, Mario había terminado Derecho, estaba de profesor en una universidad, profesora de inscripto de estos que empiezan la carrera de docente, y bueno, se había especializado en cooperativas, y entonces estaba allí como abogado armando la cooperativa de las villas.
y eso. ¿Cuándo os vais a vivir juntos? Nos fuimos a vivir juntos en el 73, cae Allende, ¿no? Sí. Allí, el día que cayó Allende, justo yo me había cambiado a vivir con Mario. ¿Os casasteis? No, ¿Cómo reciben en tu familia que te vayas a vivir con un judío? no, ni. Bueno, a mi hermano no le gustó mucho, me parece, pero mis padres lo tomaron muy bien. ¿Creíste en aquellos días de militancia y de amor? Bueno, no les gustó mucho que no me casara, pero no nos podíamos casar tampoco. ¿Creíste en aquellos días de militancia y de amor que la revolución era posible? Sí, claro, pensábamos que era posible. Un cambio. El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado de varios generales coloca en el poder a Jorge Rafael Videla. Empiezan los años de la dictadura. Durante el primer año hay miles de secuestros, desaparecidos, homicidios. ¿Cómo era tu día a día ese primer año de dictadura? Bueno, ya era difícil de años antes, porque de que murió Perón y estuvo Isabelita estaban las 3A, o sea que era muy difícil. Había matanzas muy grandes, habían matado, entre esos también mataron a un compañero de Mario del estudio, y mataron al que había sido vicegobernador con Obregón Cano, que era Atilio López, y habían matado a la familia Pujadas, que fue terrible esa matanza, fue terrible. Y bueno, y así muchas cosas, y en todo el país. Y bueno, y entonces no era fácil, pero bueno, yo había quedado embarazada, que Pablo nació en septiembre del 76, y por eso no nos fuimos, porque... ¿Tú seguías dando clase? Y yo seguía dando clase porque yo había sido delegada docente de mi equipo docente, y a todos los que habían sido, a la mayoría de los que habían sido delegados docentes los habían echado de la facultad. Y a mí no me habían echado, a Mario lo habían echado también, y a mí no. Y bueno, y yo seguía, y bueno, y estaba embarazada, y cuando fue el golpe y no sabíamos qué hacer, decidimos no salir. ¿Tomabas algunas precauciones en la vida cotidiana? Sí, claro que tomábamos precauciones. Pero bueno, Mario redactaba los habeas corpus, porque había familias que no sabían a quién recurrir, porque no estaban afiliados a ningún partido y no les hacían entonces Mario les redactaba los habeas corpus que ellos presentaban, no los presentaba Mario, pero ellos presentaban. Y bueno, y a raíz de algún conocido y eso, después iban viniendo otros. Y bueno. Cuando hablas de que asesinan a un compañero de Mario, creo que es Alfredo Curuchet, sí. El Cookie. Sí, que es abogado laboralista, que le acaba precisamente de dar trabajo en el despacho de abogados a Mario. ¿Sigues haciendo fiestas con los amigos ese año? ¿Seguís reuniéndoos? ¿Podéis...? Sí, intentábamos llevar una vida así, normal, ¿viste? De juntarnos con gente amiga y eso, como si nada. Pero teníamos miedo porque teníamos mucha gente a nuestro alrededor y clientes de Mario que los habían y muchos conocidos, ¿no? Después nosotros teníamos otro grupo que no había problemas y con los que nos juntábamos. El 27 de julio de 1977
un grupo de paramilitares te secuestra en tu propia casa, saquea tu domicilio. Ya has hecho el relato al principio de esta entrevista. Sí, a mí me fue el 26 a la noche, a última hora, claro. Al Mario el 27 Mario al es al día mediodía. siguiente. ¿Cargas con algún objeto, con algo de ropa? No, nada. Nada, me llevan así y después les pido que me traigan un abrigo porque en La Perla me pusieron ahí a la entrada también lo mismo, con venda y atada en una silla y hacía mucho frío y pedí que me traigan un abrigo y como iban y venían de mi casa me trajeron un abrigo. ¿Te acuerdas cómo era el abrigo? Sí, creo que no sé si por ahí está, que nunca más lo usé. Mi madre lo guardó y me lo trajo cuando se vino a vivir conmigo y era un abrigo de símil leopardo que ella me había traído de regalo cuando estuvo en Europa, me había llevado ese abrigo de regalo. Y así que estaba en La Perla con ese abrigo. Cuando saquean y en la cárcel también me entré con ese abrigo. Cuando saquean tu casa y ves que se llevan la ropa, que se llevan objetos, se llevan también cosas. No vi nada yo. Después descubrimos, porque después de varios meses hubo, así, todavía no nos habían oficializado, pero se ve que la familia ya sabía que estábamos ahí porque me habían mandado para que yo firme una autorización para que la familia, mis padres y mis suegros pudieran sacar, si hacía falta, irse con Pablo a cualquier sitio, ¿no? Y entonces quiere decir que ya sabían que estábamos en la cárcel nosotros. Habían pasado varios meses, bueno, eso fue cerca del fin de año. Y entonces, a fin de año, para Navidad, dejaron venir los familiares y apenas nos pudimos ver, pero entonces les dijimos que fueran a casa y devolvieran el piso, porque nosotros lo alquilábamos a ese piso. Y no sé cómo hicieron ni nada, pero cuando yo salí me di cuenta de todo lo que me habían llevado, ¿viste? Incluido cosas muy personales, fotografías. Bueno, sí, las fotos estaban en La Perla y yo les dije que no me iba si no me devolvían las fotos. Tus fotos. Me dicen todas mis madres, me decían que estaba loca, y yo no. Me dijeron que me las iban a guardar. Y me las dieron. Parece que me las dieron, se las tiraron a mi madre en el zaguán. La Perla, campo de detención clandestina en Córdoba. Ahí es donde termina. Pero solo eso me devolvieron, porque me habían robado muchas cosas. ¿Cómo son los primeros interrogatorios cuando llegas al campo? ¿Qué quieren saber? ¿Por qué te preguntan? ¿De qué te acusan? Bueno, me acusan de terrorista, de que Mario no debía estar porque debía estar reunido clandestinamente en alguna reunión política. Y le dije que no. Y después me preguntaban por todos profesores de la universidad que habían echado. Y yo hablé con propiedad de todos porque no me parecían que eran todos buenas personas y buenos profesores que no tenían. Bueno, y me preguntaban por mucha gente y así yo hablaba con naturalidad. ¿Te vienes abajo en algún momento? No, porque yo pensaba de que primero que era lo último, que hablara o no hablara, que dijera lo que dijera, daba igual, porque lo mismo estaba liquidada y yo no pensaba que íbamos a salir vivos y bueno, no tenía ninguna y yo hablaba, como que me enfrentaba un poco, ¿viste? No, me decían sí, porque ustedes los de izquierda sí, ¿viste? No estoy de acuerdo con el golpe, les decía yo, no estoy de acuerdo con todo esto, pero bueno, es mi idea, yo no.
había democracia, y iban a haber nuevas elecciones y se iba a acabar todo lo que estaba pasando, todo así. Y no sé si eso me ayudó. ¿Cómo pasas el día en La Perla? Nada, tirada en una colchoneta en el suelo y con los ojos vendados. ¿Sabes que Mario Con tabiques de lado, de frente, que no podías ver para un lado, para otro. ¿Y sabes que Mario está allí? Sí, sé que está allí porque me llevaron una vez a ver lo que estaba, porque yo quería saber si él estaba bien, no sé. Y me llevaron a verlo. De La Perla os llevan a los dos a otro campo de concentración que es La Ribera. Sí. Sigues estando desaparecida oficialmente. Quiero decir, estáis incomunicados, en vuestras familias no saben nada. ¿Vuelven a interrogarte en La Ribera? Sí, y me aíslan. Eso me dio mucho miedo porque como ya había estado antes presa, y entonces me aíslan y me vuelven a preguntar y sacan mis viajes y que había ido a ver a la Allende, que había ido a verlo al Che Guevara a Bolivia. Le digo, sí, exactamente a eso he ido. ¿Qué quiere que le diga? Si usted dice que he ido a eso, sabrá que sí. Yo sabía que no podía ser porque el Che todavía no había estado. Cuando yo fui a Bolivia, todavía no estaba el Che en Bolivia, pero bueno. 5 meses después de ese secuestro... Pero sabían todo, los detalles de los viajes, no sé cómo, ¿viste? Pero eso nunca me lo habían preguntado en ningún lado. Tú seguías con tu abrigo de leopardo. Claro. Todavía. Lo llevabas de campo en campo. De campo en campo, sí. 5 meses después del secuestro te llevan a la cárcel del barrio de San Martín, también en Córdoba. Sí. En enero el Poder Ejecutivo Nacional, se llamaba así, reconoce públicamente que estás presa, que estás detenida. ¿Qué significa este reconocimiento? En enero del 78. Del 78. ¿Qué significa este reconocimiento? Eso significa, bueno, la verdad que no significa mucho, ¿viste? Porque eso le permite a la familia pedir que nos dejen salir a algún país, ¿no? Que nos den esa posibilidad de irnos, que nos liberen y nos para ir fuera, ¿no? Pero se aplicaba ley de fuga, ¿viste? Si ellos querían, había cosas nuevas y a ellos les parecía que estábamos implicados, te hacían salir y te aplicaban ley de fuga y bueno, te decían que te habías querido fugar y te había tenido que matar, ¿viste? Hubo muchos casos así. ¿Hay alguna diferencia entre la vida en los campos y la vida en la cárcel? Bueno, en la cárcel sí, porque en la cárcel estábamos incomunicados. Las mujeres teníamos un pabellón de alta seguridad que había en la cárcel de hombres, que había sido hecho para criminales, pero lo habían destinado a las mujeres. Y teníamos celda individual, salíamos con un tacho para las necesidades y salíamos 3 veces al día de la celda para que pudiéramos caminar por el pasillo, ir al servicio para vaciar el tacho y lavarnos, higienizarnos, y del mediodía comíamos todas juntas venía el rancho que traían los presos comunes que hacían la comida, nos traían y venían y comíamos allí todas juntas. Y bueno, y después que hacíamos todo el día en la celda, hemos hecho ejercicio, estaba prohibido hacer ejercicio, pero nosotros hacíamos igual ejercicio. Había una chica que era de gimnasia y nos dirigía por las mirillas, ¿no? Hacíamos cada una en su celda. Después otra daba clases, otra leía el libro releído para usted y nos leía libros. Bueno, pasábamos así. ¿Qué pasaba si enfermabas en la cárcel? Teníamos y nos llevaban
nos llevaban a la enfermería del... A mí me operaron del apéndice ahí, en esa enfermería. Sí. En 1979 te liberan. ¿Te sentiste libre, de verdad? No mucho, porque seguía habiendo... seguían estando los militares y yo me habían dado unos contactos para avisar a las familias sobre alguna de las compañeras, y mi familia no me permitió moverme, y bueno, tenía un poco que hacer caso. Después estaba Pablo, que veía por primera vez a su madre, ¿no? Que no entendía nada. Le habían dicho que yo estaba afuera, que lo había dejado allí, que nos habíamos ido fuera por trabajo y no sé qué. Así que hacerle entender que no, ¿viste? Porque yo le decía, ¿por qué? Es una mentira, ¿no? Entonces el chico se hacía... Pero bueno, es lo que ellos podían o entendían que debían hacer. Y bueno, y estar con poco a poco recuperándolo, ¿no? Y después, bueno, tuvimos que ir a Mario, lo habían llevado ahí, cuando a mí me sueltan, lo llevan con otra gente, con todos, liberan, quitan a toda la gente de la cárcel y la llevan a La Plata, y yo iba a La Plata. Fui varias veces con mi suegra y otras veces fui sola. Y ahí fue que el Mario me dice que me fuera del país, que iba a estar más tranquilo. Y entonces hago el pasaporte con Pablo, y bueno, me lo retuvieron, no me lo daban, tuve que ir. Y pensé, yo aquí me dejan de nuevo en Buenos Aires. Y al final me lo dieron, ¿viste? Me preguntaron a qué iba. Le digo, bueno, después de todo lo que me ha pasado, no quiero saber más nada. Y me han pagado un tour por Europa, le digo a la familia, y voy a hacer un tour y a despejarme. Y al final me dieron el pasaporte. Y después... Bueno. Y vienes a España. Y vengo a España. Vienes sí. a Mallorca. ¿Y qué España te encuentras? ¿España está saliendo de la dictadura? Sí, está saliendo de la dictadura. Bueno, me encuentro que... Bueno, primero estoy en Madrid y encuentro un piso para alquilar, y después... dejo la seña, y el dueño del piso, que era de Burgos, no me lo quiso alquilar porque era sudaca. Y eso que tenía unas buenas garantías. Y entonces me vine a Mallorca con todos unos amigos que venían a la casa de otro amigo. Ahí me invitan y me vengo a Mallorca. Y ahí me dicen que me quede, no sé qué, que no sé, uno de ellos me iba a dar trabajo, que al final no se concretó, pero yo ya me instalo en Mallorca. Me costó mucho ahí encontrar un piso, y bueno, yo me instalé, y bueno, fue duro también porque estaba sola, y la familia me mandaba algún dinero, pero yo no tenía trabajo. Entonces me puse con otra chica a hacer cerámica y vender en los mercadillos. Bueno. ¿Y esos años puedes mantener comunicación con Mario o no? Sí, él escribía. ¿Por carta? Por carta, sí. En esos años en España se publica día a día lo que está pasando en Argentina. Yo me imagino que tú sigues las noticias. Lo que no se sabe en Argentina, en España sí que se sabe durante esos años, en la prensa. Sí, yo seguía todas las noticias, y era bueno,
A Mario lo liberan en 1982, recién iniciada la Guerra de las Malvinas, y un poco antes de la dictadura, que ya va a durar unos meses. Sí, la Guerra de las Malvinas fue algo increíble, ¿no? Y como la gente apoyaba y nosotros desde acá decíamos, qué loco que están, no saben que está la Thatcher, no saben quién es la Thatcher, decíamos nosotros. Aquí, ¿no? En Mallorca, bueno, en Mallorca y todo. Cuando sale Mario de la cárcel, tú estás todavía en España. Una pregunta muy, muy personal. Bueno, todas creo que son muy personales. Cuando sale de la cárcel, ¿hablas por teléfono? ¿Te llama? ¿Le llamas tú? Sí, llamamos, pero bueno, se ve que no podía hablar mucho. Yo me lanzaba y le preguntaba y le decía cómo puede ser, y él me decía, no, está todo... Pero después me dijo que no podía hablar porque suponía que tenía todo intervenido, ¿no? Y bueno... Y tú decides volver con tu hijo a Argentina. Sí, porque pasaba el tiempo y no le levantaban la vigilada que tenía, se llamaba así, libertad vigilada, entonces no se la levantaban, no podía moverse, y entonces preparé todo y me volví. ¿Recuerdas el primer día que te reencuentras con Mario? Mira, recuerdo que fue terrible la impresión porque llegué a Córdoba, hacía un calor infernal y el coche, el taxi, no sé, iba por unos barrios tan espantosos y yo venía de la España que es tan bonita y me parecía una ciudad tan espantosa que ya la impresión primera, yo los 5 días, los 10 días, yo ya no quería saber más nada de Córdoba. Y además era todo, qué sé yo, tú ibas aquí en España, una de las cosas que me llamaba más la atención era que tú ibas y todos te daban el vuelto y te decían, se deja la peseta, ¿viste? Hasta la peseta te llamaban. Y allí era todo, tenías que cuidarte que te estafaban por todos lados. Y bueno, pero bueno, me fui adaptando. Mi suegro le había comprado un piso a Mario para nosotros y bueno, lo arreglamos, estuvimos allí hasta que habíamos ido a las cataratas y justo hubo un intento de golpe de Aldo Rico y yo dije, no me quedo más aquí, me voy, no voy a volver a... Y eso que ya estábamos integrados justo en la universidad, nos habían reincorporado y bueno, teníamos una... Antes de tomar esa decisión de venirte definitivamente a España, junto a Mario y otras 14 personas, ponéis la primera querella contra... Ah, sí, sí. Ponéis la primera querella contra los militares. Sí, eso fue mucho antes, o sea, a los pocos meses yo de llegar... En el 83, cuando acaba la dictadura. Sí, porque se hace ¿cómo se llama? La CONADEP, que era ¿cómo era? Bueno, que investigan todo y uno hace declaraciones a todo a esa institución. Y entonces allí, una vez que se ha terminado todo eso, que no sé cuántos meses duró o no se había terminado, pero bueno, había abogados en Córdoba que nos llamaron, había uno que me conocía, que estaba vinculado con unos amigos, y me llama y nos dice si queremos participar en la querella Menéndez. Y nosotros dijimos que sí, y éramos pocos porque no eran muchos los que se atrevían. Y entonces sí, fuimos y presentamos la demanda, declaramos ante el juez
Y bueno, después nos obligaron los militares a ir a declarar ante ellos y fuimos también y con miedo, ¿viste? Porque era increíble que nos mandaran, que el juez permitiera que nos tomaran declaración los militares después de todo lo que habíamos pasado, pero bueno, si había que hacerlo, lo hacíamos y fuimos. Y bueno, y después nos controlaban y nos amenazaban a la empleada que se ocupaba, cuidaba a los niños cuando nosotros estábamos en la universidad y a mis padres los llamaron varias veces para decir que nos digan que estábamos en un proyecto que no era conveniente, que nos teníamos que salir de ahí. Bueno, la cuestión es que fuimos y le dijimos al juez que nos íbamos y que bueno, que si nos necesitaban volveríamos, ¿viste? Para declarar en el juicio, pero que mientras tanto no íbamos a estar porque no teníamos seguridad. Y esa querella no triunfa, pero luego algunos años más tarde, sí que se pone en marcha lo que es la mega causa. Sí, porque empiezan a haber diferentes gente que empieza a hacer, empieza a iniciar más juicios y demás, y dice, bueno, y hay muchos juicios, entonces el juzgado federal decide unificar todas las causas y hacer una sola causa que le llamamos la mega causa. ¿Tú declaras en esa causa? Sí, fui de las últimas en declarar. Mario declaró más hacia la mitad. Y yo yo declaré casi Y en final. 2016... Pero bueno, ellos tenían mi declaración anterior, ¿viste? Porque estaba ahí. En 2016 se hace pública la sentencia. Y yo declaré desde el consulado acá, porque no sé qué problema había y no pude viajar. ¿Qué sentiste al conocer la sentencia? Bueno, estaba yo allí. ¿Estabas allí? Sí, justo había tenido que ir. Bueno, fue muy emocionante, muy... En esos años estás viviendo en España. En España, vamos a resumirlo, te cambia la vida completamente. Sí. ¿Vives en Galicia? Lo que yo quería decir antes que me preguntaste mi impresión de España. A mí lo que más me impresionó cuando llegué, el analfabetismo. Fue algo que me chocó, no podía creer que el nivel de analfabetismo que había en la sociedad. Eso fue uno de los choques más grandes. En el año 79. En el año 79, sí señor. Después ya hubo escuelas públicas, se fueron creando escuelas y bueno, pero... Y después cuando volví, el cambio, porque yo me fui justo cuando había sido elegido Felipe González. Entonces, no vi nada de lo que se hizo el socialismo, pero cuando yo volví, el cambio y la transformación que encontré en España fue el día y la noche de lo primero que yo había visto. La diferencia entre el 79 y el 89. Sí, sí. Silvia, ¿cuándo fue la última vez que tuviste miedo? No sé. Ahí yo creo que el miedo, una vez que salís de ahí, decís, bueno, pasé todo esto, nací de nuevo, eso es. Para mí eso fue un nuevo nacimiento, una nueva vida, ¿viste? Porque, bueno, nunca pensé que iba a salir viva de allí. Después supimos, yo en la cárcel ya vi varias chicas que habían salido y que todas las que habían salido estaban con consejo de guerra. No eran que habían salido como nosotros. Parece que ahí habían decidido ellos de que cuando nosotros entraron un montón de gente de grupos políticos, pero que ellos ya creían que con los grupos armados, políticos armados, habían acabado.
o prácticamente quedaba muy poco. Entonces ya tenían otra actitud frente a todos los otros grupos. Y entonces empezamos a salir gente de la Perla, como nosotros y otra gente. Pero los que habían salido antes, que estaban vivos en la cárcel, habían sido estaban en consejo de guerra. ¿Prefieres recordar u olvidar? Yo creo que no hay que olvidar ni perdonar. Eso es terrible. Habitualmente terminamos estas entrevistas con un listado de palabras que proponemos a las entrevistadas y les ofrecemos que hagan un comentario o un silencio. No te voy a proponer palabras, te voy a pedir que cierres con los nombres, los apellidos, los apodos de compañeras, compañeros, amigas tuyos que sufrieron secuestro, tortura, violación, desaparición, homicidio. ¿A quién recuerdas? Bueno, uno de los más cercanos que era amigo fue el Negro Agüero, por ejemplo. Y el Falikov, y bueno, no sé. Este programa... La turca Mohadet es mi amiga de la cárcel, es Mónica Leunda. Bueno. Este programa se titula Nos vamos de este mundo. ¿A dónde nos vamos, Silvia? No sé, yo ya tengo una tercera vida que es después que me liberé desde que me pusieron los marcapasos, así que ya esa ya es mi tercera, empecé mi tercera vida, y hasta cuándo no sé. Silvia Montserrat García Blanch, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos de este mundo es un programa de Estación La Cala. Han escuchado a Silvia Montserrat entrevistada por Grasa Toro. En la realización técnica, Ana Mareca. Dirección, Grasa Toro. Grabado en Barcelona, España, 19 de marzo de 2022. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción.